Los que están aquí, gracias por asistir a este diálogo y buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde están escuchando. Bienvenido a nuestro diálogo público de AI y AIS en el riesgo de pandemia y las oportunidades para mejorar la asegurabilidad. Mi nombre es Carolyn Barcelay, yo soy miembro de la Secretaría de la A2II para nuestros participantes que se unen por primera vez al diálogo. En general, estos diálogos son una iniciativa conjunta con la A2IS y la IAS, tratando con temas relevantes en el que afecta al seguro regulatorio de los seguros y también es una plataforma para intercambio de conocimiento y experiencias. Antes de entregarle la palabra a nuestro moderador para la sesión de hoy y arrancar con la discusión, vamos a pasarles algunas informaciones logísticas para que nuestros participantes las tengan en cuenta. Primeramente, este es un diálogo abierto y público y se está grabando. Y para mejorar la calidad del audio de la sesión, ustedes estarán con sus micrófonos silenciados durante las presentaciones y la discusión. Hemos dispuesto algo de tiempo al final para preguntas, así que siéntanse en la libertad de formular sus preguntas en el chat en la mano derecha de su pantalla. A medida que transcurren las discusiones, también dispondremos de tiempo para abordarlas al final. También pueden abrir sus micrófonos haciendo clic en el icono del micrófono al lado de su nombre en caso de tener alguna pregunta y el moderador le indicará según sea apropiado. Si usted se encuentra con algún tipo de problema técnico durante la discusión, por favor, escribir en el chat o también enviarnos un correo electrónico en diálogos@a2ii.org en la pantalla. Finalmente, tenemos interpretación simultánea disponible para la sesión para los participantes hispano y francoparlantes. Como pueden ver, las pantallas están en la pantalla de cómo accesarla. Las instrucciones también estarán posteadas en breve en el chat. Entonces, mientras usted puede escuchar la traducción directamente utilizando el enlace disponible en el chat y también como está indicado en la pantalla, o pueden accesar la aplicación de Interaction desde cualquier teléfono iPhone o Android y entra el A2II como código y selecciona el idioma de su preferencia. Vamos a entregarle la palabra a nuestra moderadora para que ella es directora ejecutiva en la AIAIS, coordinadora ejecutiva, y también es la cabeza en lo que es en el tema de brechas de protección contra los riesgos de pandemia. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están en el evento. Bienvenido al webinario de hoy sobre los riesgos de pandemia, oportunidades para mejorar la asegurabilidad. Me da un gran placer de moderar el webinario de hoy con este tema tan interesante. En los últimos meses, desde el brote del COVID-19, han presentado riesgos de vacíos y que ha creado un debate continuo sobre el valor de las aseguradoras en viendo las pérdidas causadas por la pandemia. El sector seguro en el pasado ha podido desarrollar productos para suplir las necesidades de la sociedad durante la pandemia del COVID-19 y los confinamientos, cierre de negocios, restricciones de viaje y movimiento, ha resaltado los límites de cobertura que pueden ocurrir en el sector seguros. De hecho, la pandemia del COVID-19 ha probado fundamentalmente las condiciones de asegurabilidad, causando dificultades a lo que son las soluciones de transferencia de riesgos de seguro. Por ejemplo, los riesgos de diversificación para poder tener una cobertura viable ha sido afectada porque la pandemia ha afectado a países simultáneamente y el mundo también ha afectado una amplia gama de sectores. Significa que no es posible de diseminar estos riesgos en tiempo. Además, las primas de seguro también tienen que cubrir los costos del capital al mismo tiempo ser asequibles al asegurado y también se ha visto que la debida cobertura para riesgos de pandemia, particularmente con la COVID-19, causaría tarifas que serían inasequibles o no atractivas para los consumidores. Entonces, significativamente esos son riesgos. En algunos países hemos visto soluciones propuestas en la forma de facilidad de riesgos de pandemia o algunos de estos se enfocan para tener cobertura para la interrupción de negocios que pueden ver ahora mismo en la pantalla. Vamos a escuchar de uno de los panelistas sobre
las propuestas efectuadas por la India. Algunas de estas iniciativas que se han propuesto por la industria, otras por el sector gobierno. Pero el tema común es que todos proponen algún tipo de alianza público-privada respaldada por el gobierno. Durante el webinar también nos gustaría explorar otras ideas e iniciativas, incluyendo temas como expandir la disponibilidad, la modelación para manejo de riesgo y ideas que pueden expandir los límites de la asegurabilidad y cómo el sector seguro potencialmente podría contribuir a proveer protección financiera para futuras pandemias, así como otros riesgos sistémicos. Con esta introducción me da gran placer presentarles a nuestro panel para el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Hannah Grant, que es la jefa de la Secretaría de la Iniciativa de Acceso a los Seguros. Dr. Gunther Kraft, que es el jefe global de soluciones de riesgos epidémicos en Munich Re. Bienvenidos a Gunther. El señor Suresh Mathur, director ejecutivo de la Autoridad Regulatoria y del Desarrollo de Seguros de India. Y también es la cabeza del grupo de trabajo sobre el pool de riesgo de pandemia de la India. Buenas noches y gracias. El señor Leigh Wolfram de la OCDE, de Dirección para Asuntos Financieros y Empresariales. Bienvenidos al señor Wolfram. Es grande tenerles a todos en el día de hoy. Con esto me gustaría ahora pasar a la primera parte de la sesión o discusión de panel. Vamos a empezar con la pregunta para nuestros panelistas. Y Hannah, voy a empezar con usted. Y es una pregunta que se divide en dos partes. Las preguntas son, en primer lugar, ¿por qué es necesario abordar las brechas en lo que es la protección para riesgo de pandemia? En segundo lugar, viendo el trabajo que ha hecho la A2II y la serie de webinarios que se transcurrieron en el año pasado, ¿ha cambiado el riesgo en el año pasado y si ha cambiado de qué manera? Primeramente, Alistair, gracias y saludos a todos de mi parte. Primeramente, en cuanto a la pregunta, ¿por qué es necesario de abordar las brechas de protección para el riesgo de el seguro juega un rol importante, no solamente en el crecimiento económico y para que los países funcionen, también es importante para a nivel de sociedad y para que los individuos traten con riesgos inesperados para que puedan manejarse y no tener que recurrir a métodos inadecuados. La pandemia manifestó las brechas de seguro donde no había cobertura no suficiente o inexistente. La interrupción de negocio ha sido que también se apoyaron las brechas en cuanto a salud, la persona no teniendo sus necesidades suplidas, teniendo que gastar de bolsillo, tener que gastar en funerarios. También desempleo dejó a familias expuestas donde no existe cobertura de seguro comercial. El riesgo es tomado por los titulares de las pólizas, los clientes y al fin de cuentas los gobiernos y el contribuyente. Este enfoque, esto ha exacerbado la inequaldad. Cuando usted ve a países en desarrollo, y especialmente el caso aquí donde usted tiene 70-90% de las personas que trabajan en el sector informal y por tanto no solo no reciben ningún apoyo de riesgo del empleado durante tiempos difíciles, también significa que los ingresos del gobierno son muy pocos y la oportunidad de proveer soporte por protección social se ve muy limitada y por tanto algún tipo de solución de seguro privado es la que toma más importancia. La solución de seguro tiene las herramientas para causar una real diferencia y yo argumentaría que también es una responsabilidad social. Ningún otro sector está, está para mitigar y modelar sus riesgos. Yo reconozco que debido a la naturaleza global, el tamaño y la influencia crítica de las decisiones políticas, la interrupción de negocio y los reclamos que se resultan vienen de una larga data de mal manejo de riesgo y mal manejo de comunicación en dar una mejor respuesta y poder construir resiliencia ante pandemia. Entonces, ¿cómo es que ha cambiado el riesgo en el último año? Bueno, si yo lo compararía a cómo estábamos hace un año y durante la serie de webinarios de la ADO, y para empezar, ya esto ha pasado por mucho tiempo. Para este momento del año pasado, yo estaba trabajando desde la casa y de no haber sido por los cambios, estaría todavía desde la casa, estaría muy sorprendido de que
Ya no estoy trabajando desde mi ventana, ya por fin tengo un escritorio, una oficina, así que es un ejemplo de que ya nos hemos adaptado, así que el ver el riesgo en cómo estaba de aquí hace un año, creo que el negocio también se ha adaptado, así que el riesgo ya no es igual. Viendo la solución, según fue discutido en los webinarios del año pasado, yo creo que las soluciones allí, como lo están ahora, se están enfocando en las alianzas público-privadas. Allí el enfoque era más sobre la pandemia en sí, mientras que ahora yo creo que ya el diálogo se mueve hacia los eventos. Estamos viendo cómo la cobertura puede ser expandida para riesgos sistémicos, no solamente pandemia. Yo creo que se han trazado paralelos con el cambio climático y desastres naturales, y ya los dos temas ya no están bien siendo vistos como elementos aislados. Lo que yo creo que no ha cambiado, y, y ya se solución, creo que Alessio lo mencionó en su introducción, es que los eventos son demasiado amplios para cualquier sector público o privado de llevar los riesgos solos. Por eso se precisan las alianzas público-privadas y las soluciones conjuntas y trabajar juntos para elaborar nuevas ideas y nuevas innovaciones. Con esto, Alistair, yo le cedo la palabra a usted nuevamente. Muchas gracias a Hannah. Y es verdadero de que todos hemos empezado a adaptarnos a esta nueva normalidad. Lee, puedo ahora recurrir a usted. Otra vez, una pregunta contextual, diría yo. La pandemia ha resaltado un conjunto común de brechas de protección en el mundo, o sea, desde la perspectiva geográfica, y el impacto ha sido sentido más en ciertas regiones que en otros. Sí, gracias, Alistair. Gracias a la A2II y la IAIS por la gentil invitación para participar en esta discusión. Yo creo que es bien conocido entre aquellos que participan en este tema en cuanto a las brechas significativas entre las pérdidas económicas y el daño a esa propiedad, interrupción de negocios, pérdida de ingresos, resultando de muchos tipos de catástrofes. Y, y los asegurados sufren esas pérdidas mucho. Nosotros recientemente hicimos algo de análisis para tratar de estimar la magnitud de esas brechas, haciendo diferentes paralelos que estamos teniendo ciertas dificultades de audio con el ponente, disculpas. Hay niveles particulares de personas no aseguradas en esos niveles. Los ciberriesgos para los cuales la disponibilidad de datos es más limitada. Estimaba que como 85 o 90% de las pérdidas económicas fueron del sector no asegurado y se resalta, ya fue resaltado por Hannah en el contexto de la COVID-19, donde se vieron muchas disputas que aún ocurren en cuanto a este tema, en cuanto a los problemas para la cobertura cero. Creo que se puede decir que más del 99% de las pérdidas de ingresos que los negocios han visto han sido el resultado de los confinamientos y cambios en el comportamiento económico, particularmente a los no asegurados. Creo que es importante saber que siempre existirá una brecha entre las pérdidas económicas, algunos flujos de ingresos han de ser asegurados, por ejemplo, los gobiernos, no, las grandes corporaciones que tienen acceso a capital, a los mercados prestamistas, lo verán más rentable de autoasegurar parte de los riesgos en vez de transferírselo a los mercados de seguros. Lo que sí es problemático es cuando cierto nivel de pérdidas no aseguradas, enfrentada por casas, negocios, hasta gobiernos, está más allá de su capacidad de absorber o gestionar. Y la vulnerabilidad financiera emerge y es significativa. Hay diferencias significativas porque existen estas brechas de protección y, y qué tan manejable el problema puede ser para los diferentes desastres. Entonces, para desastres naturales, yo creo que en general y por favor, no me malinterprete, queda mucho trabajo por hacer. Creo que en general tenemos el conocimiento y herramientas para manejar mejor los riesgos y reducir las vulnerabilidades financieras. Los modelos de catástrofes existen en la mayoría de los lugares, no en todos, para enfrentar el riesgo y gestionar la exposición que tienen las aseguradoras. Estos modelos pueden identificar dónde los riesgos son más fuertes y en cuanto a la vulnerabilidad y asequibilidad, sabemos que los hogares subestiman su exposición a los desastres naturales y cómo abordar ciertas situaciones y manejar esto por vía de los seguros. Hay muchos países que han logrado grandes niveles de protección ante desastres naturales
Por supuesto, el cambio climático lo va a poner mucho más difícil en el futuro y, por supuesto, hay desafíos particulares en mercados particulares, en economía, siempre hay gente donde los hogares tienen una capacidad financiera inferior que no les permiten adquirir la misma cobertura. Entonces, los ciberriesgos creo que son algo diferentes. El modelado está menos desarrollado, el riesgo es menos entendido, la efectividad de las medidas cambian con el tiempo a medida que las empresas mejoran sus defensas y más importante para el sector seguro, hay poca habilidad para diversificar para cualquier ciberriesgo que enfrente en base geográfica, porque el ciberriesgo afecta el negocio en todos los países y regiones, no discrimina también por los aseguradores. Es que esto puede afectar a muchos titulares de pólizas de manera masiva con ataques. Hay que trabajar con los proveedores de Internet para ayudar con esta protección y las aseguradoras también están limitadas en cuanto a las coberturas que pueden dar en cuanto a pérdida para ciberataques. También hay falta de concienciación en cuanto a los riesgos. Por tanto, la cobertura para ciberriesgo quizás esa falta representa la principal causa de la brecha. Similarmente, las pandemias globales tienen muchas similitudes a los riesgos cibernéticos. Realmente no hay manera de diversificarlo, como dijo Hannah, entre países. La tasa de protección quizás es más alta aquí, ¿no? Estimamos, por ejemplo, que los negocios en países de la OCDE sufrieron como 1.7 trillones en pérdida de ingresos por cada mes en estado de confinamiento, aunque diferente al nivel de riesgo, sí sabemos hasta cierto nivel que, bueno, no sabemos cuál sector sería más afectado, son muchos, porque hay negocios que dependen en la presencia física de los clientes. Estos son los que se les va a requerir que adquieran más protección. Si la cobertura estuviera disponible, esos sectores enfrentarían primas muy altas y como resultado de esto, también van a haber interrupciones del negocio, quizás daños a la propiedad. Entonces necesitan cobertura por pérdida de negocios causada por pandemias o enfermedades infecciosas. Yo creo que lo que COVID ha resaltado realmente, como dijo Hannah, es que los eventos sistémicos a gran escala pueden ocurrir y que la cobertura de seguro que alguien esperaba que estuviera disponible de repente no está y quizás no le estaría dependiendo de la cobertura. También creo ha creado más conciencia en cuanto a los beneficios de tener una debida coordinación en cuanto a los roles del gobierno y el sector seguro para responder a este tipo de eventos a gran escala. Por ejemplo, muchas de las intervenciones del gobierno tienen que ver con mejorías a cosas como seguridad social, seguro de desempleo que disminuirá la necesidad de fondos de las empresas durante el confinamiento. Así que hay que hacer preguntas si hay alguna solución de seguro o que puede dar un buen nivel de cobertura para pérdidas de ingresos durante una pandemia o algo que permita la continuidad del negocio. También ha llevado a pensamientos interesantes sobre cómo los productos de seguro serían diseñados para responder a este tipo de eventos. Yo creo que escucharemos más de esto de Gunther y sus palabras. En el caso de las economías emergentes, COVID casi ciertamente ha creado dificultades adicionales porque hay cobertura que no responde a ningún tipo de pérdida, dependiendo. Como dijo Hannah, es claro que se necesitan salvaguardas sociales porque están menos disponibles en países en desarrollo y estos gobiernos tienen mejor capacidad fiscal para desarrollar otros programas para asistir a los negocios que sufren. Karesh nos dará un buen ejemplo de la India, de cómo una sección vulnerable de la población fue seleccionada para recibir la cobertura. Me voy a detener ahí. Muchas gracias. Gracias. Ciertamente es un problema es muy complejo. Nos ha dado una buena visión para la próxima pregunta que será para Gunther, pero antes de hacerlo, como dijo Carlin al principio, para que la sesión sea lo más interactiva, pues tenemos un par de encuestas que queremos ver. Vamos a la primera de estas ahora y pasaremos a la próxima pregunta mientras, eh, mientras los participantes hacen su sesión. La pregunta es, ¿cuál ha sido el mecanismo más efectivo para gestionar la interrupción
de negocios y la brecha de protección causada por las pandemias. Las opciones son alianza público-privada, soluciones de la industria, esquemas gubernamentales, paquetes de estímulos o autoseguros. Les daremos 90 segundos para contestar y mientras tanto pasaré a hacer la próxima pregunta para el señor Gunther. Y la pregunta dice, partiendo de su experiencia, ¿cómo es que el riesgo de la pandemia diferente al riesgo de epidemia y se necesitan enfoques diferentes para tener una debida cobertura contra dichos riesgos? Muchas gracias. Gracias también por sus gentiles palabras. Buenas noches. Voy a dividir mi respuesta en dos partes. No quiero aburrirles con cosas que ya ustedes conocen. Les diré un poquito acerca de los riesgos en sí para sentar el marco de cómo, hablar un poco de cómo los productos podrían verse. Lo que es importante de entender es que realmente hay una actividad constante de enfermedades que ocurre todo el tiempo. Y usted puede darse cuenta por la OMS, que informa sobre acerca de más de 200 brotes cada año. Ahora, la mayoría de ellos son pequeños, unos pocos se vuelven más grandes. Estos son los que usted lee en los periódicos, oye en las noticias, MERS, SARS y, por supuesto, pandemias globales como la del COVID-19. Es realmente como un eventos continuos. Y realmente hay muchos datos para ver lo que está ocurriendo y es importante notar que realmente hay una tendencia creciente en cuanto a la frecuencia de estas pandemias. Si uno ve el efecto que ya van 3 brotes de coronavirus en los últimos 17 años, SARS, MERS y COVID-19. Esto no es una coincidencia. Hay agencias que están diciendo que han publicado varios artículos y dice que en los próximos 25 años puede ser que hay 50% de probabilidad que ver un evento de igual o mayor magnitud que la COVID-19. ¿Y qué es la diferencia entre riesgo de pandemia y epidemia? Es que los epidémicos pequeños tienen la potencial de crecer y convertirse en una pandemia. Y es diferente a otros factores de riesgo porque hay una estructura de tiempo para poder interactuar con el evento. Usted puede contenerlo, puede propagarse. Usted sabe, usted sabe la escala, pero para el riesgo de epidemia no se sabe todavía qué tan grande es hasta que progrese. Realmente esto presta un desafío para la diversificación de cobertura que se necesita y por tanto lleva a una descomposición de lo que es la habilidad de asegurar. Y eso queda muy claro en por qué el riesgo acumulativo es muy grande para ser llevado por una sola industria. Para este escenario de acumulación, usted puede trabajar con un enfoque PML, tiene que trabajar con ciertos límites. Por eso es que la capacidad se ve tan limitada. Ahora, llevando a los productos, usted dirá, ¿por qué es que ya desde 2017 tenemos una unidad de negocio para riesgos de seguros? Y la respuesta es muy sencilla. No es solamente que entendimos que esto era una brecha de cero, pero la solución solamente es que tenemos que traer varias personas para poder llevar el riesgo, varios hombros para cargar el riesgo. Y eso puede ser inversionistas del sector privado, puede ser del sector público para ayudar. Nosotros entendemos que tenemos un rol natural para transformar el mercado, transformar los riesgos para que pueda tener acceso. Y solo les daré una breve descripción de los productos que estamos vendiendo en el mercado para ayudar con la interrupción de negocio y para resaltar, no son conceptos teóricos, ya teóricos, se están vendiendo pólizas y hemos colocado esto desde que empezó la pandemia. El único desafío que se relaciona con el efecto de las enfermedades e infecciones. Para tomar un ejemplo particular, vamos a hacer un hotel. Si el hotel piensa en una enfermedad infecciosa, por un lado, usted puede tener un, un problema higiénico local pequeño. Por otro lado, usted tiene estos brotes grandes epidémicos como lo que hemos experimentado ahora. Entonces, el producto tiene que ser muy claro.
definir qué es lo que se está asegurando. Usted no quiere tener una ambigüedad. Hay diferentes conceptos disponibles, pero lo que estamos encontrando ahora mismo que son los más interesantes para clientes son los que se enfocan en estos eventos epidémicos de gran escala. Y es muy sencillo. Usted tiene que tener un brote que ya esté ocurriendo, tal como fue reportado por la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, el brote tiene que llegar a cierta escala. Por ejemplo, ya se declara estado de emergencia por la OMS y los departamentos de salud pública y, y de alguna manera usted tiene que adaptarlo a su ubicación geográfica. Usted puede hacerlo, por ejemplo, observando las transmisiones locales o diciendo las autoridades civiles han impuesto restricciones y después le queda muy claro y también es observable que usted tiene una situación y por eso las pérdidas económicas podrían ser cubiertas por una póliza de seguros. Y viendo al público y sabiendo que hay muchos reguladores presentes, quizá podemos cerrar con estos comentarios que son relevantes. Si usted mira estos productos, es importante que la estructura de tiempo de un brote sea incorporada debidamente por dos razones. En primer lugar, usted quiere estar muy seguro y certero de cuál es la póliza bajo el cual el evento está cubierto, tiene que estar claramente delineada. Y el porcentaje. En segundo lugar, usted quiere tener un producto sin brechas de seguro. Si arranca muy tarde, los clientes podrían enfrentar problemas y nuevas situaciones. Por ejemplo, ya si un brote pequeño ocurrió, o sea, hay cosas que usted puede considerar. Y para cerrar esto, viendo realmente el costo o el daño causado por los cierres de negocios, estamos viendo más allá, estamos viendo el daño causado de manera general, resaltando que antes del COVID-19 tenemos casi más éxito de negocios y también tiene que ver con la regulación debido al lado de seguro de vida, también los riesgos de catástrofe por pandemia, que es un factor de riesgo que tiene implicaciones. Voy a cerrar aquí por el momento. Me parece que el moderador nos va a hablar ahora de los resultados de la encuesta. Muchas gracias, Gunther. Yo creo que tenemos la segunda pregunta. Le vamos a decir el resultado. De hecho, fuimos muy claros en cuanto a la ella seleccionó las alianzas público-privadas como una tercera parte, creo que 30%, 40%. Y después, en un distante segundo, están las soluciones de la industria. Así que me parece que ¿tiene alguna reflexión sobre esto, Gunther? Me parece que la pregunta sería si esos son los resultados que usted esperaba y por qué cree usted que las alianzas público-privado pueden ser una solución viable. No me sorprende, creo que ciertamente es necesario. Si usted realmente quiere tener soluciones disponibles con el potencial de hacer las economías más resilientes, entonces no hay manera de evitarlo simplemente por la capacidad que se necesita. Entonces, cuando usted tenga una ambición así, hay dos desafíos claves a superar. Por un lado está la acumulación o la capacidad disponible y el otro problema es la asequibilidad. Ya eso yo lo mencioné antes. Ahora, el concepto de la alianza público-privada que hemos desarrollado, que es como parte de la plataforma para riesgos de pandemia, yo creo que vamos a compartir artículos después, pero una diferencia cuando comparamos con otros enfoques para superar estos dos desafíos que hay que tener la ambición de buscar la solución para un mercado completo desde el inicio. Entonces tratamos de cambiar el punto de vista y decir, vamos a enfocarnos en el desarrollo de un segmento especializado de mercado porque ahí tenemos muchas herramientas, muchas cosas que ya usted puede utilizar y para acelerar el desarrollo y eso es crucialmente importante para tener mecanismos para manejo de riesgo y también depende de cómo usted crea los incentivos. Entonces, ¿cómo podría verse algo así? Por supuesto, y eso volviendo a lo que dije anteriormente, que el sector salud puede ser un transformador. Tenemos que proveer, por supuesto, los productos con el debido precio,
con el debido evaluación para los polisabientes y por qué la infraestructura de la industria del seguro, pero también el riesgo realmente tiene que ser transformado de manera que tanto los mercados de capital y los inversionistas del sector privado puedan participar y realmente no importa si el inversionista es privado o público, pero sí es importante el tener ambos segmentos de mercado en cuanto al riesgo de pandemia y el mercado de inversión de pandemia, porque solamente así puede funcionar porque todas las partes interesadas de la cadena de valor se verían limitados en su capacidad. De lo contrario, Alistair habló de la capacidad que puede crear más capacidad, pero no se trata del tema de la asequibilidad. Y usted quiere que el mecanismo completo sea más asequible, reconocer que hay una pérdida, una alta pérdida. Usted puede combinar lo que es los seguros y préstamos contingentes como un solo producto. Por ejemplo, usted tiene un solo producto, ocurre el evento, el asegurado recibe $5 y después de que el evento termina, el asegurado puede quedarse con uno de esos $5, pero si sobrevivió el evento, tiene que pagar los otros $4. Y esa solución combinada de préstamos y seguros creo que es muy atractiva para los titulares de las pólizas y también necesita una gran influencia de liquidez. Y creemos que también debería ser una propuesta contundente para el sector público ya que no hay subsidios para esto. Usted no puede ahí tratar la asequible y realmente usted pierde la infraestructura existente de la industria del seguro si no lo hace. Pero me voy a detener aquí para dejar los demás detalles. Pero yo sé que hay más cosas por decir. Muchas gracias a Gunther. Me parece que hemos recibido una pregunta sobre las alianzas público-privada y dependiendo de cómo estamos en tiempo, quizás podemos volver a hablar un poco más sobre ello. Pero yo creo que usted mencionó los desafíos en cuanto a la asequibilidad y también usted mencionó que están las consideraciones regulatorias y eso nos lleva a nuestra próxima pregunta, la cual es para ti, Rajesh, y nos gustaría preguntarle, ¿la IRDAI de la India ha sido particularmente proactiva en este espacio con la consideración alrededor de lo que es el pool de riesgo de la pandemia? ¿Podrías tú decirnos cuáles fueron los incentivos que ustedes utilizaron para la iniciativa de riesgo de pandemia? Y en segundo lugar, me parece que de manera más amplia, ¿qué rol entiende usted que los supervisores pueden desempeñar en el desarrollo de iniciativas para abordar el riesgo de pandemia? Buenas noches a todos y gracias por invitarme. La pandemia y el confinamiento generó la migración de muchos trabajadores obreros en la India que estaban trabajando, por ejemplo, con construcción, trabajaban en diferentes fábricas que fueron cerradas totalmente durante el confinamiento. La póliza de interrupción de negocios no cubre confinamientos y solamente se trata cuando hay una pérdida física a la propiedad. Por tanto, esta pérdida de empleo también tuvo un impacto en la habilidad de acceso a necesidades básicas como alimento, techo o salud. Hubo un sentimiento de que para así poder preparar nuestro sector para manejar este tipo de riesgo masivo. Y tres, ¿qué rol el sector seguro puede desempeñar a futuro? Entonces, en la idea asumimos el rol de facilitar para un grupo de trabajo y suplimos una plataforma en la cual todos los miembros del Segor Seguro y Reaseguro, los expertos, deliberaron en un foro abierto y también ayudó que se invitaran a expertos internacionales para que compartieran sus puntos de vista. Estos expertos vinieron de agencias internacionales, de aseguradoras externas e intermediarios globales y asesores de seguros. También tenemos que jugar el rol de cabeza en asegurar por un lado y adaptarnos a las necesidades cambiantes. Es claro que se notó la acumulación.
el abordar las brechas de seguros o las brechas de seguros necesitarían un mayor apoyo fiscal, ya sea del gobierno central o federal. El evaluador podría ayudar como una administración del pool de seguros y las entidades gubernamentales también podrían dar guías sobre coberturas, despliegue de activos y detalles de administración. Así que en cuanto al post pandemia, tenemos que asegurar que las brechas sean tratadas, todo dependiendo de su apetito por riesgo. Hemos suplido una plataforma para colectar datos y tenemos a miembros del grupo de trabajo dando datos sobre análisis e interpretación de datos. El grupo de trabajo y sus miembros identificaron diversos pasos, como el entender lo que está sucediendo globalmente y en otros países donde se estaban llevando a cabo discusiones avanzadas sobre el pool. Y después de conceptualizar la investigación, nos enfocamos en la estructura de producto para poder tratar las brechas. Los aseguradores locales tuvieron el apetito de asumir esos riesgos. Entonces, el grupo de trabajo puso una lista de inversionistas y se reunió con gestores para ver diversas respuestas. Entonces, la idea de es crear un cuestionario para que las respuestas puedan ser hechas disponibles rápidamente. Diferentes directores de empresas, directores financieros de diferentes sectores de la industria, diferentes cámaras de comercio, diferentes asociaciones locales participan, así que se juega un rol en apoyar al grupo de trabajo para desarrollar un marco para definir los detonantes basados en evaluación y los factores locales y las aportes internacionales. Así, ese es el rol jugado por el sector regulatorio de los seguros. Me voy a detener aquí. Estoy listo para más preguntas. Y estamos a su orden para cualquier respuesta. Muchas gracias. Usted dijo algo muy interesante. Habló de una plataforma. Ana, ¿puedo recurrir a ti con la segunda parte de esa pregunta que trata sobre qué rol ustedes creen que los supervisores pueden desempeñar tomando del trabajo que la A2I ha hecho hasta la fecha? Con mucho gusto contestaré la pregunta. Alistair, yo empezaré mencionando la encuesta. Yo creo que hay, hay conciencia de lo que la A2II está haciendo con la IAIS, ya que yo hablé con muchos de los supervisores para ver lo que ellos estaban haciendo en su país para tratar con los problemas de la cobertura de seguro. Y lo que averiguamos es que el rol que los supervisores estaban haciendo en su país, en la mayoría de los casos, era el gobierno el que estaba tomando la palestra. En algunos casos, ni siquiera había ningún tipo de involucración con la autoridad. Sin embargo, yo creo que hemos visto un buen ejemplo del rol que la autoridad regulatoria sí puede desempeñar y que hay roles útiles que se pueden hacer localmente en un país, ya sea dando la pericia técnica sobre cómo funciona el seguro para el gobierno, el enlace con diferentes partes interesadas, sector privado, sector público, funcionarios, para ayudar a preparar el esquema. Así que yo creo que en eso hay un gran potencial en lo que los supervisores de seguro pueden hacer, simplemente en pensar más ampliamente para integrar al sector privado sus innovaciones y entrar a un espacio como este. Yo creo que los supervisores juegan un gran papel en facilitar un buen entorno y además de esto, animando a la innovación, que puede haber cosas como hubs de innovación o programas pilotos en diferentes jurisdicciones. Esto todo estimula a la industria a venir y pensar en nuevos productos para su mercado. Y la estabilidad financiera es muy importante y aquí los supervisores sabemos hacer las pruebas de estrés con las industrias para asegurar que la industria continúe siendo resiliente económicamente y si un evento como este fuera a ocurrir otra vez. Muchas gracias a Hannah.
un par de cosas. En primer lugar, yo sé que en el chat, donde se ve un enlace al informe del grupo de trabajo sobre el pool de riesgo de pandemia de la India, viendo esto, yo sé que hubo que realizar mucho trabajo para comprar, así que gran trabajo, así que le animamos a seguir haciéndolo. En aras del tiempo y quizás de poder disponer un poco más de tiempo para preguntas y respuestas, vamos a seguir adelante hacia la última ronda de preguntas. Y la última ronda de preguntas es la misma pregunta, pero notando las diferentes perspectivas y experiencias que tenemos con los diferentes ponentes, vamos a preguntarle a cada uno. Pero antes de hacerlo, también quisiera llamar vuestra atención a otra encuesta que fue llevada a cabo en fondo. Y la pregunta para la segunda encuesta era, ¿qué tipo de riesgos sistémicos retarían la capacidad de los modelos tradicionales de seguro para proveer cobertura en el futuro? Y ya estos fueron mencionados en la primera respuesta. Por ejemplo, las opciones que pudimos ahí fue pandemia, riesgo climático, riesgo cibernético, ninguno u otros. Y riesgo climático fue aquel que fue seleccionado como el más alto, seguidos de cerca de pandemia y riesgo cibernético después. Así que son respuestas interesantes. Voy a ir a la última pregunta. Me voy a mantener el mismo orden y volveré a ti, Hannah. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus conclusiones o resumen en cuanto a cómo los gobiernos y el sector seguro pueden abordar pandemias a futuro u otros riesgos sistémicos? Un tema que realmente no hemos tocado hasta ahora, pero entiendo que los gobiernos y aseguradores y supervisores tienen un gran rol, es la educación y alfabetización financiera. Realmente pueden jugar el gran papel aquí en crear conciencia de los riesgos que las personas se enfrentan para que estén más conscientes de ello, pero también la oportunidad prestada por los para crear la resiliencia para que ellos puedan batallarlos. Así que entiendo que COVID-19 nos ha dado una gran oportunidad al sector seguro para realmente ha sido algo que ha ayudado a crear conciencia a las personas de los riesgos que enfrentan y creo que en áreas como salud y cobertura de vida hemos visto un aumento en las coberturas que se han tomado a medida que las personas se vuelven más conscientes y creo que los gobiernos también han visto la vulnerabilidad y han querido aumentar la conciencia de las personas. Eso es clave y el rol que el seguro puede jugar en protegerlos es clave, definitivamente. Mi respuesta ahí es breve, pero es para decir que la educación financiera y el gran enfoque es necesario. Sí, Hannah. Lee, para ti, con la misma pregunta, ya tú tocaste alguno de estos puntos, pero interesaría, quiero oír cómo tú piensas que el sector seguro y los gobiernos pueden abordar futuras pandemias o futuros riesgos sistémicos. En primer lugar, quizás voy a edificar un poco sobre el punto que Han enfatizó, quizás un poco sobre los supervisores. Creo que una de las cosas que definitivamente salió de esta experiencia es cuánta incertidumbre realmente existe entre los polisabientes y la cobertura que tiene. Así que yo creo que hay un rol para el sector seguro en esto, pero quizás los supervisores, en cómo ellos pueden supervisar, asegurarse de que realmente exista claridad en cuanto a la cobertura, qué está cubierto, qué no está cubierto en una póliza. Yo creo que ese es el punto de partida hacia la solución. Yo creo que ya hubo un evento que trató para este tema, como muchos que se han hecho en el último año y medio. Creo que también hicimos algún tipo de unas encuestas similar a lo que ustedes hicieron. Nuestro público estaba enfocado mucho en el sector seguro, pero creo que había congruencia con lo que ustedes presentaron aquí en cuanto a los hallazgos. Pero una de las cosas que yo entendí que realmente fue interesante es que preguntamos si había o no una verdadera oportunidad de reducir estos riesgos en el futuro y cuáles eran las cosas más importantes que se tendrían que hacer para reducir los riesgos en el futuro. Y básicamente es respaldar la asegurabilidad y por mucho la respuesta más significativa fue sobre mejorar el sistema de salud pública y la respuesta del mismo a este tipo de eventos. Yo creo que los gobiernos
van a admitir que fueron tomados desprevenidos en gran medida ante todo esto. Y más allá del sector seguro en sí, pedir a los gobiernos que hagan más para reducir los riesgos. Yo creo que cualquier experto de salud pública que se invitara a hablar nos daría un mensaje claro de que todos podemos hacerlo mejor en una próxima vez, no solo ellos, para detener los brotes globales, como Gunther mencionó durante su intervención. Tratar de contenerlos para que solo sean epidemias y no pandemias. Así que eso es algo que me pareció mencionar. Y el segundo, solamente para suplementar los resultados de la encuesta, ya que vimos, teníamos muchas personas del sector negocios, definitivamente una clara preferencia para ciertos tipos de solución de seguros. Me parece que había una renuencia en la comunidad de negocios para depender en los antojos del apoyo financiero de su gobierno. Entonces, realmente hubo más interés en encontrar algún tipo de alianza público-privada para disponer más asegurabilidad para los seguros en el futuro. Me detengo aquí. Muchas gracias, Ali. Una buena plataforma como es de Gunther. Gunther, ¿podría yo recurrir a usted con la misma pregunta? Muy involucrados en pensar en todas las cosas, epidemia y pandemia. Deme un breve resumen de cómo usted cree que el sector seguro y los gobiernos pueden abordar futuras pandemias y los riesgos sistémicos. Lo mantendré breve, ya que yo sé que he hablado mucho antes. Quizás solamente dos puntos. En primer lugar, realmente apoyando lo que Hannah dijo, es muy importante. No suel Mantengamos las cosas después del evento. Es importante saber que todos vamos a vivir para ver el próximo evento ocurrir. Así que queremos tener una mejor preparación para la próxima. ¿Qué va a ocurrir? Y el otro comentario que yo simplemente haré, piense pequeño para actuar en grande. Porque es fácil hacer algo y empezar quizás en su región y tratar de ejecutar primero un piloto, implementela porque una transacción va a traer más y eso es importante para realmente escalar esto hasta que pueda abarcar los diferentes lados seguros y inversión para poder superar la próxima situación que se presente y, y a ver si el inversionista del sector público nos puede ayudar también y notar y no solamente depender de subsidios. Muchas gracias a Gunther y finalmente para Suresh. Yo sé que usted ha vivido esto de primera mano como jefe del grupo de trabajo en el pool, tomando de vuestra experiencia, ¿cuáles son algunas de sus reflexiones y conclusiones sobre lo que ha hecho su gobierno? Considerando que la naturaleza compleja del riesgo de pandemia se necesita cooperación, por tanto, de los sectores privados y públicos, diferentes agencias y también pensar en los diferentes mercados. O sea, hay que pensar en la sociedad en general. Hay que tener una respuesta más proactiva para la próxima pandemia y va a requerir una cooperación de principio a fin entre el sector seguro, gobierno, sector público-privado y ver que las necesidades de los asegurados sean cumplidas y evitar pérdidas y tener mejor preparación ante el riesgo de pandemia y esfuerzos de mitigación. El riesgo de pandemia es demasiado sucinto para ser cubierto solo para la industria del seguro y vamos a necesitar y se necesita que el sector negocio se mantenga funcionando y ver cómo podemos trabajar aún durante el confinamiento. COVID-19 ha mencionado el potencial en que las limitaciones pueden causar problemas y cómo el seguro puede responder a futuro. Debido a la naturaleza acumulativa y falta de diversidad. Los seguros tendrán que trabajar en conjunto con algunos para asegurar buenos marcos de gobernanza, que a ver si podemos reducir esta acumulación a futuro y tener las reservas para prepararnos ante el próximo evento. Los gobiernos también pudieran dar respaldo en cuanto a la cobertura. Ellos pueden hacer que esta cobertura sea obligatoria, particularmente para ciertos sectores, por ejemplo, las pymes, para proteger a la población más vulnerable y
disminuir también el riesgo para las aseguradoras. Estas son mis reflexiones. Muchas gracias a Suresh por sus reflexiones. Yo creo que el punto final es muy interesante, pero en cuanto a la cobertura obligatoria, es algo que ha ocurrido en varios países sobre si eso es una condición que puede ser impuesta. Tenemos un poco de tiempo, creo que quizás 10 minutos. Lo que podemos hacer es pasar la parte de preguntas y respuestas de la sesión. En primer lugar, gracias a los panelistas por sus respuestas. Tenemos una pregunta aquí en el chat que quizás les llegó primero y quizás tenemos par que llegaron antes de la sesión. A la primera es para usted, está en el chat de parte de Dennis Garrett. Me parece que lo que les voy a preguntar es algo muy difícil de tratar de explicar. Una pregunta que es muy difícil en tan poco tiempo, pero la pregunta es, Gunther, ¿cuál es la causa del aumento de las epidemias, degradación medioambiental y o el crecimiento de la densidad poblacional? No es tan difícil de resumir, de hecho. Los detalles son complejos, pero hay mucha investigación que se ha hecho y mucho tiene que ver con nuestra manera de vivir. Estamos invadiendo más y más territorios donde hasta ahora las poblaciones antes no habían sido molestadas por el ser humano. El ser humano destruye los hábitats del reino animal y crea una falta de equilibrio. Y resumen, eso hace más probable que cuando usted se encuentre con un animal, que ese animal esté portando una nueva enfermedad infecciosa. Y ya no hay un equilibrio. Y por supuesto, la urbanización, la aumento de movilidad. Eso crea muchos riesgos para nuevos brotes entre la población de los humanos. Muchas gracias a Gunther por la respuesta tan concisa. Viendo más en el chat y animo a miembros del público que pongan sus preguntas en el chat si las tienen y también para darles a entender que tenemos una publicación de Gunther en cuanto a los datos y enlace a Gunther en el chat. Otra pregunta que sí surgió de antemano es un tema que tocamos, pero quizás podemos volver a él, y es la pregunta sobre, quizás Lee podría empezar con usted en este caso, ¿las alianzas público-privadas son la única solución para abordar el riesgo de pandemia? Y la segunda parte, ¿por qué es que estas iniciativas han sido tan desafiantes de implementar a la fecha? Muchas, Alistair. Yo creo que lo son. Yo creo que cualquier tipo de solución masiva de mercado, como indicó Gunther antes, realmente no puede ser solamente el sector. Usted necesita algún tipo de apoyo financiero para abordar las pérdidas sistémicas. Si usted va a disponer cobertura, es posible que el, es posible que el mundo continúe con menos cobertura si esto no es enfrentado debidamente. Por supuesto, estamos trabajando para evitarlo. En cuanto a la segunda pregunta de por qué ha sido tan desafiante, creo que en primer lugar los gobiernos todavía están muy ocupados tratando con la crisis en sí. Creo que quizás no ha habido mucho tiempo para enfocarse en soluciones para el próximo, que todos esperamos que no pase por lo menos en unos 100 años. Yo creo que el otro tema es que muchos gobiernos están cuestionando hasta cierto nivel sobre si la mejor manera de tratar con estos eventos sistémicos es por medio de algún tipo de solución de seguros o relacionado con lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que aún como los gobiernos dieron respaldo al sistema financiero durante la crisis financiera global, fueron en muchas maneras replicados en el contexto de COVID-19. Entonces, de alguna manera, los gobiernos están mejorando en abordando este tipo de riesgos también. Entonces, quizás ellos entienden que la manera más eficiente de hacerla será de hacerlos ellos mismos. Y por último, yo me pregunto si
el desafío general de la baja conciencia en cuanto al riesgo y las posibles expectativas de asistencia gubernamental para una próxima vez. También reduce la cantidad de demanda de la industria, los beneficiarios del sector negocios. Para insistir, pero solución no tengo ninguna evidencia que lo sustente. Quizás puede ser lo opuesto, pero es solo una opinión. Suresh, no sé si usted quería aportar en la segunda parte de esa pregunta, de por qué estas iniciativas han sido tan difíciles para que se implementen las alianzas público-privados. Yo creo que asuntos de facilidades de riesgo y demás. ¿Cuál es su opinión? De hecho, si usted lo ve, estamos considerando este tipo de alianza, pero primero hay que entender el riesgo y en segundo lugar hay que tener en cuenta las normativas que a veces prestan muchos problemas y realmente ellos no están prestándole mucha atención a eso. Nuestro grupo de trabajo discutió esto de lo que se necesitaba y lo que hallamos, que para poder abordar futuras pandemias podemos hacer primeramente, como se mencionó antes, si el gobierno lo hace obligatorio, particularmente para los sectores de los pequeños y medianos negocios, para mantenerse trabajando aún en situaciones como pandemia y evitar cierres, la cobertura para esto y también los actores locales, aseguradores y reaseguradores y terceros que te puede hacer el sector gobierno. O sea, esto es la guía global. Habíamos propuesto más recomendaciones. Esta es la manera a seguir al futuro, me parece. Las alianzas público-privadas, tenemos también a actores de ambos sectores, público o privado, y ambos pueden involucrarse en esto y ofrecerles soluciones a los inversionistas conforme a su dimensión. Eso es lo que hemos propuesto. Vamos a ver cómo nos va con miras al futuro. Muchas gracias a Suresh. Vamos a mantenernos muy atentos en cuanto a lo que se escuche desde allá. Nos quedan 4 minutos, no podemos ser ambiciosos. Vamos a ser ambiciosos, quizás podemos meter una última pregunta que ha entrado. Lee, me parece que esta pregunta sería más para usted. La pregunta es relacionada con la región del Caribe y la pregunta comentaria es que la observación que la mayor parte de los daños causados en el Caribe es de propiedad no asegurada y desastre, así como el aumento simultáneo en la severidad y frecuencia de ciertas inundaciones, huracanes, terremotos. La pregunta, usted puede comentar, pero quizás yo pueda convertir esto en una pregunta y decir, ¿qué opciones tienen tienen los gobiernos y los aseguradores para mitigar estas pérdidas causadas por desastres naturales? Y quizás si hay algo que nosotros podemos aprender de esas iniciativas que pueden ser aplicadas a los riesgos de pandemia. Muchas gracias, Alistair. Voy a intentar. Una de las cosas interesantes que yo creo que vienen de nuestra experiencia con COVID-19 es pensar nuevamente sobre cómo los productos de seguro se pueden diseñar, agregar cosas nuevas como un elemento credicidio, como mencionó Gunther, a agregar propuestas paramétricas como tuvimos antes, basado en pérdidas. Yo creo, me pregunto si este tipo de innovaciones tienen aplicación. Yo sé que tienen aplicaciones a otros tipos de riesgo, como riesgo climático. Y usted podría pensar, por ejemplo, y Gunther, voy a robarme tu idea en hablar de cómo usted puede imaginarse en contratos a largo plazo de seguro o quizás compromisos de seguro a largo plazo para riesgos climáticos que obligaría a las aseguradoras a tomar una vista a un plazo más largo sobre esto. Y yo quizás de alguna manera traer elementos crediticios a esos contratos a largo plazo para ayudar a los titulares de las pólizas a reducir el nivel de riesgo
Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero yo creo que el tipo de pensamiento que ha salido por la experiencia del COVID-19, creo que nos dará, espero que nos dé buenas ideas de cómo tratar con el clima cambiante que realmente no, aún no ha pasado, todavía está ocurriendo. Lister, rápidamente voy a hacer eco a lo que tú decías. Yo sé que la definición paramétrica quizás también es de ayuda simplemente entender la opción de la definición paramétrica como su opción de deducir. Si usted tiene un parámetro para un evento a grande escala que define su apetito de riesgo, si usted quiere estar cubierto del evento a pequeña escala, usted tendría otro que el de la pandemia. Pero este tipo de técnicas ayudan a hacer que el riesgo sea más objetivo y eso es algo que todos hemos aprendido, que tiene que haber claridad si usted está asegurado o no. Usted puede tener diferentes definiciones y por supuesto muchos de los conceptos también de los que se han estado mencionando pueden ser aplicados a diferentes tipos de riesgos según la necesidad. Sí, muchas gracias a Gunther. Creo que realmente es útil de tomar del punto que hizo Hannah al principio, de que ya el tiempo ha pasado. Desde que empezamos estas conversaciones hace un año, cuando pensamos en los riesgos sistémicos generales que enfrentamos. Desafortunadamente ya son las 3 de la tarde hora local. Esta sería la última pregunta para hoy, ya que se nos ha agotado el tiempo y es muy difícil abordar asuntos tan complejos en solamente una hora. Espero que pudimos tener un buen inicio y que el público pudo obtener buenas cosas para pensar en lo que es un tema tan complejo e interesante. Con esto, solamente una vez más, quisiéramos decirle muchas gracias a los ponentes, a Hannah Grant, a Gunther Kraus, a Suresh Mathur y Lee Wolfram por tomar el tiempo en acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer en moderar el webinario de hoy y les gracias nuevamente y les deseamos a todos que tengan un feliz resto de su día. Muchas gracias. Thank you. Bye bye.